Agradecido otra vez por la presencia de todos. Vamos a iniciar la clase número 8, la devastación programada del 2015 a 2019 y la ardua recuperación del 2019, y es la tarea que nos toca. La 7. La 7, así que dije yo. 8. Perdón. 8, los números romanos no me lo aprendí. Así que bueno, es la tarea que nos queda hacer de acá en adelante. Agradeciendo como siempre la presencia, reforzando para la próxima que vamos a hacer el cierre, que va a haber un debate, que vamos a comer, después nos vamos a quedar a comer unas pizzas y unos tostados, algunas cositas, alguna cerveza, algún vinito. Así que no faltemos a la próxima, que va a ser la despedida y un poco darle el marco final con un debate un poco más alto. Así que, la clase pasada, compañero Lalo, hoy no, y la posterior. Algunos vinitos, cerveza, reforzá eso. granadina para las chicas. Ven bien desde atrás, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a ver este tema del 2015 al presente, y acá me apropio de una expresión que me gustó mucho del maestro Jorge Rachid, que habla de la devastación programada para referirse a los 4 años del macrismo, porque fue justamente eso. Fue programar la destrucción de todo lo creado anteriormente y renovar la dominación a través de la deuda externa que nos tiene acogotados ahora, para crear condiciones dificilísimas de volver a recuperarnos. Ese ha sido el objetivo, y centrar en un modelo primario exportador con un tipo de acumulación de capital financiera, entre otras cosas, y con algunas industrias seleccionadas de integrantes de la élite. Y a su vez vamos a llegar al presente, que ya más que historia es política, pero que sirva como para generar un intercambio de opiniones, debates, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que empezar por señalar que el sistema capitalista tuvo un periodo de oro. ¿Querés venir para acá? Vamos a traer una silla. ¿Sí, va por la señal de auto? Ya sé, ¿en serio? No te quedas. Es decir, vamos a llegar a un presente que vale para el análisis político, en donde yo voy a tirar algunas puntas como para intercambiar esas opiniones, ¿no? Pero lo bueno es señalar en qué etapa estamos y qué etapa transcurrimos. El capitalismo tuvo un periodo de oro, en el cual hubo una distribución equitativa con la producción y que sirvió fundamentalmente para ir superando gradualmente la crisis del 30. Es decir, esta crisis del 30, que en realidad fue de octubre del año 29, marca un corte en la historia del capitalismo y señala una nueva etapa, es decir, una transformación, una metamorfosis, como explicamos el otro día, del sistema, que es capaz de cambiar sus formas, pero no su esencia. Y quien da ese puntapié inicial a nivel teórico es Keynes. John Maynard Keynes, un economista inglés
formado en la escuela neoclásica, que era hegemónica en ese momento en todo el mundo, y que publica en el año 36 un libro que está entre los clásicos más importantes de la ciencia económica. La llamada, en forma corta, a nivel de facultad no se da todo el nombre, sino el nombre corto, La teoría general, que se edita en el año 36. Fíjense ustedes cómo a veces la teoría se adelanta a la práctica y a veces la teoría está retrasada con la práctica. En este caso estuvo bastante retrasada, porque aparece recién en el año 36 una respuesta teórica a la crisis que aparece desde octubre del año 29. Esto impactó porque marca una nueva etapa, en donde una de las características es que aparece el tema de la macroeconomía. Lo anterior no se la llamaba así tampoco, pero se hablaba de la corriente neoclásica como la microeconomía, analizar el comportamiento de los agentes económicos. La macroeconomía es una visión general que aparece a raíz de esta crisis del año 29 en el capitalismo. Y se caracteriza, entre otras cosas, por producción masiva acompañada de consumo masivo. Pero con una característica, que hay regulación estatal, es decir, lo económico y lo social es regulado por el Estado, lo cual implica fundamentalmente eso, la ruptura con la etapa anterior en donde el Estado, desde la época liberal del surgimiento de la economía con Adam Smith, se consideraba que el Estado tenía 2 o 3 funciones generales, pero que no se tenía que meter concretamente en la economía. Bueno, y lo novedoso es ese papel del Estado, que promueve en su misma función una serie de incentivos que propician la capacidad adquisitiva, por lo tanto la demanda. Se va pasando gradualmente de una economía basada en el estudio de la oferta a una economía basada en el estudio de la demanda. El Estado cumple esta función, lo que generalmente llamamos mal, pero por costumbre se le dice gasto, en realidad es inversión, es todo lo que el Estado invierte para generar y fortalecer el mercado interno. Entonces, eso incentiva el crecimiento y posibilita el fin o la superación gradual de la crisis del año 29. Esto es interesante de señalar porque es algo que en nuestro país, con adaptaciones propias del país, fue la política que implementó el peronismo. El peronismo histórico ha implementado esta política keynesiana. Yo no sé si el general Perón había leído la obra de Keynes, pero evidentemente que conocía al detalle la adaptación a la realidad argentina de ese aporte teórico. Momentos de gran extensión del desempleo, el Estado empieza a jugar un papel central porque los empresarios, para defender cada uno su capital invertido, como lo vimos el otro día, no hacen más que profundizar la crisis. Por lo tanto, Keynes llega a la conclusión que solamente el Estado es capaz de defender el interés general a través, entre otras cosas, la obra pública, que también se empieza a manifestar a través del crecimiento, la organización, la fundación de empresas estatales en áreas que son estratégicas para la producción.
Este fenómeno del keynesianismo, que aproximadamente se vuelve hegemónico a nivel mundial hasta los años 70-75, desde el fin de la Guerra Segunda, desde el año 46, hay que ubicarlo también como uno de los fenómenos fruto de la geopolítica. Es ahí cuando, especialmente Europa y algunos que otros países de la periferia capitalista, viven ese periodo de oro. Pero ese periodo de oro está vinculado a fomentar el desarrollo económico sobre la base de que ahí nomás en Europa, pasando un límite, está la alternativa y el reto más serio que tuvo el sistema capitalista en toda su historia, que fue el intento de crear una alternativa socialista en Europa Oriental, en la Unión Soviética, y después se expandió al caso de China, Corea, Vietnam, Laos, Camboya, etc. Es decir, el capitalismo hace inyecciones extraordinarias de capital en Europa Occidental y en Japón con un objetivo geopolítico: rodear al mundo socialista, del socialismo real, como se le llamó, para mostrar que el capitalismo es superior. Entonces ahí hay una gran inversión y un gran papel del Estado, y hace que el keynesianismo perdure mucho más de lo que había pensado el mismo Keynes en su libro. Keynes un poco pensaba, bueno, esto de intervención del Estado, empresas del Estado, es algo como para salir del pozo de la crisis. Superada la crisis, volvemos a lo de antes, a la economía neoclásica. El desarrollo geopolítico de todo este periodo hizo que el periodo keynesiano se prolongara en el tiempo y que inclusive en algunos lugares, como la Argentina, tuviera su manifestación local. Acá tenemos una fotografía de Keynes, que muere lamentablemente en el año 46, economista inglés. Era un dandy, un hombre que hizo mucho dinero en Inglaterra. Y de Michał Kalecki, un economista polaco, murió un poco después, 1970, que inclusive se anticipó a Keynes en su aporte teórico con una serie de concepciones muy similares. Lo que pasa que Kalecki era polaco y Polonia es, junto con España, Portugal, Grecia, etc., parte de la periferia europea. Este fue un lord inglés. Por lo tanto, el nombre de Keynes marcó con un peso mucho más decisivo toda esa etapa, pese a que Kalecki se le adelantó en muchas cosas, ¿no? En muchos elementos que después desarrollaría Keynes. Pasó a la historia con el nombre del periodo keynesiano o revolución keynesiana. Pero es bueno hacer esta mención porque es justa. Ahora, en medio de ese periodo de oro del capitalismo que fue el keynesianismo, el neoliberalismo ya comienza a poner sus inicios. En el año 47, un economista neoclásico, Friedrich Hayek, hace una convocatoria en Mont Pelerin, Suiza, un lugar exquisito de Suiza, y hace una convocatoria a otros economistas, a funcionarios, a empresarios, y comienzan a hacer reuniones regulares en donde el objetivo era justamente desarrollar una teoría económica que enfrentara la influencia del marxismo, que lo tenían ahí del otro lado, de la otra vereda, como en el caso de muchas ciudades o países europeos,
de aquel lado de allá había otro proyecto y que se mostraba pujante. El objetivo entonces era enfrentarse a toda visión colectivista. Y por supuesto la bandera era la bandera de la libertad, que ya por entonces empezaba a ser vapuleada, como la vemos ahora en nuestro país políticamente, ¿no? El tema es que el mercado es visto por esta corriente que empieza a ramificarse y que tuvo por supuesto mucha anuencia en la Europa occidental, en Estados Unidos, en Japón, haciendo el centro en que el mercado es el mejor distribuidor de los bienes y recursos, pero no solamente de eso, sino de la sociedad en su conjunto, hasta del aspecto cultural, de la libertad y del ingenio humano, dice ahí la lámina. Y consideran que cualquier intervención estatal, por mínima que sea, es una interferencia que favorece el autoritarismo, que favorece la dictadura. Como dice aquí, conduce a la esclavitud. Bueno, vemos que ese discurso más o menos se mantiene hoy, en la actualidad, a nivel político y económico. Con una premisa: lo que debe predominar es la libertad de mercado. Cuando hablan de libertad, en realidad se refiere a la libertad de mercado más que a la libertad política. Ahora lo vamos a ver con algunas expresiones muy elocuentes. Pero eso lo tenemos a la vista hoy en día. Es decir, libertad, libertad, libertad avanza, etcétera, etcétera. Desde lo estrictamente económico, no importa de que esa fórmula ha sido impuesta, salvo en los últimos tiempos, por dictaduras sanguinarias en nuestro país y en todo el subcontinente. Una de las ramas de ese neoliberalismo que empieza a surgir, a ramificarse, es el monetarismo, que tiene una visión del control de la inflación meramente cuantitativa, cosa que mostró muchas veces su fracaso y su limitación, y que en el caso de la Argentina tuvo como principal exponente, por ejemplo, a un personaje siniestro de nuestra historia reciente, que fue Álvaro Alzogaray. Claro que esta corriente, hay que decirlo, tiene un mérito. Y el mérito es que con el transcurrir del tiempo, desde el año 47 a los años 90, se transforma en la nueva ortodoxia. Se transforma en la concepción económica predominante, hegemónica. Y lo hace, entre otras cosas, a nivel académico. Y eso perdura hoy en día. En nuestras universidades, inclusive las públicas, si uno dijera, bueno, las privadas se entendería mejor, pero las públicas terminan siendo fábricas de yuppies por el contenido que tienen en las licenciaturas de economía, en donde además, como dije una vez, no leen ni aprenden de los clásicos, sino de los refritos de manuales, que son refritos de refritos. Acá tenemos la época de las tarjetas postales, cuando se enviaban tarjetas postales por correo. El Mont Pelerín, Palace Hotel. Este fue el lugar de primera reunión. Se hicieron otras reuniones y se siguen reuniendo todos los años, ¿no? En distintos lugares, las Islas Seychelles, las Canarias, en fin, lugares de privilegio. Sí. En el mapa ahí de Suiza, ¿en qué parte la ubicaron? Me parece que está al norte, cerca de... en el límite cercano a Francia y Alemania. Tengo entendido que es un lugar de esquí. Vemos acá que hay patinando en una pista de hielo,
es un lugar exquisito, lo sigue siendo. A tal punto que yo creo que tendríamos que ver si este plan para viajar del 50%, Sí, si nos previaje. permite, El previaje, El previaje. a Montpellier. si nos permite llegar acá, ¿no? Al Montpellier. Y al hotel. Hacíamos un plenario. Acá tenemos dos economistas que impulsaron profundamente esa corriente. Este es el convocante, Friedrich von Hayek. Murió en el año 92. El otro es Milton Friedman, que aparece como uno de los del MIT de Chicago, que aparece como uno de los teóricos más importantes del neoliberalismo y del monetarismo en concreto. Murió en el año 2006, con esa carita de abuelito bueno. Fue asesor económico de la dictadura de Pinochet, en donde viajó exclusivamente para asesorar a Pinochet, porque la dictadura de Pinochet en Chile se transformó en el primer experimento de aplicación del neoliberalismo, y fue en un país periférico, en nuestra América, y en un marco de violencia terrorista por parte del Estado, ¿no? Pero sirve como para hacer el vínculo del origen de estas concepciones. Y acá vamos a ver unas frases de este abuelito bueno. Fíjense, puesto que obtener beneficios es la esencia de la democracia, o sea, la democracia es esa concepción. Todo gobierno que sigue políticas contrarias al mercado es antidemocrático. Está claro, ¿no? Lo digo yo. Con independencia del apoyo popular bien informado de que disfrute. Está clara la concepción reaccionaria y elitista de este pensamiento, ¿no? Por lo tanto, lo mejor es restringir los gobiernos a la tarea de proteger la propiedad privada, cosa sacrosanta, y hacer cumplir los contratos, limitando el debate político a temas de mejor enjundia, pero no con la economía, ¿se entiende? Bueno, este señor Milton Friedman dijo esto, está en su libro Capitalismo y Libertad, que editó en el año 62, y como premio recibió el Premio Nobel de Economía justamente en el momento culminante del neoliberalismo acá en Sudamérica, cuando, bueno, esto nos da la pauta de que el tema del Premio Nobel de Economía es bien político y obedece a una intencionalidad política. También apareció una subcorriente neoliberal. Hay varias. Menciono las más importantes. Una fue la monetarista. Otra, la llamada economía de la oferta, que es interesante porque la sintetizó Arthur Laffer. Yo supongo que se debe pronunciar Laffer, no sé, Lucía. Bien, bien. Bueno, que fue el que adoptó esta corriente, fue Reagan, el presidente Reagan, año 90 en Estados Unidos. Dice que el crecimiento económico depende de que se liberen los capitales. ¿Qué significa esto? Que el empresario no tenga restricciones al uso del capital, especialmente al pago de impuestos. ¿Por qué? Porque de esa manera, reduciendo los impuestos a las rentas de las personas, especialmente los empresarios, los más ricos, los empresarios, pagando menos impuestos, van a invertir más en la producción. Y esto cierra en el discurso teórico con esta concepción. Empresarios pagan menos impuestos, le queda un margen mayor para la inversión productiva, por lo tanto, aumenta la producción, el Estado termina recaudando más
por el aumento de la producción, el impuesto para el consumo, por supuesto, ¿no? Pero con un gancho más. De esta forma el Estado equilibra su presupuesto. Esta idea del equilibrio y de la misma palabra que la escuchamos todos los días por la televisión y en la boca de funcionarios actuales, ¿no? Se ha transformado también en esa palabra que la utilizan todos y muchos sí, pero queda bien, como el tema del desarrollo el desarrollo ambiental, el desarrollo sustentable, no me salía, el desarrollo sustentable, que cualquiera lo dice, sin aclarar nunca qué es lo que quiere convertir en sustentable. La cosa cambia cuando alguien se anima a explicar, bueno, vos qué es lo que querés mantener sustentable. Queda como un discurso que lo usan políticos, lo usan funcionarios, empresarios permanentemente. Entonces, ¿cuál fue la realidad? Que esto se vio claramente en la época de Reagan. Reagan sacó impuestos a los empresarios, a los más grandes capitales, y no hubo más inversión en la producción, sino que hubo aumento del consumo suntuario, de lujo. Es decir, se lo tiraron encima. Y es lo que hacen las grandes fortunas siempre. Es lo que hacen siempre. Bueno, volviendo al neoliberalismo en general, como la ideología del sistema hoy en día, vamos a ver qué elementos lo caracterizan, como para que lo recordemos. Fundamentalmente es un discurso de las élites del poder. Grandes empresarios, muy grandes empresarios, ¿no? Pero no solamente eso, sino muchos funcionarios de gobiernos del mundo, periodistas, personas o personajes de los medios de comunicación y de la farándula, y todo eso se fue introduciendo en la sociedad como una idea hegemónica, como parte de un pensamiento único. Bueno, la imagen que se brinda siempre es una imagen idealizada. Ayer vi una propaganda del banco ex francés, el BBVA, para decirlo en gallego, pues en lugar de B corta dicen V. Bueno, una imagen idealizada. Vos pedís ahí un crédito que por supuesto te sale casi el 80% de interés. Y vos ves gente que se despide en un aeropuerto, en viajes internacionales, dos chicas, modelos, porque nunca van a mostrar, modelos, cargadas de bolsos de papel madera, de compras, como si esa fuera, digamos, la característica o la función de la mujer. No son tontos, fomentan el consumo y dan eso como la imagen de la felicidad. Es decir, la felicidad es el consumo. Entonces, esas son imágenes idealizadas que hace que cualquiera no advertido asimile, se trague esas concepciones y termine pensando como lo que no es decir, en medio de una situación virtual, y real, pensando como que, yo le comenté la otra vez, es el típico caso del tachero que piensa como si fuera un exportador de soja. Es decir, es víctima de esa imagen idealizada del sistema que no viene de cualquier lado, viene de que también desde esta época, desde los años 70, los medios de comunicación masivos comienzan a monopolizarse, a convertirse en un poder económico en sí mismo. Acá lo tenemos claro con La Nación
y Clarín, cómo han difundido una cantidad enorme de medios distintos y actualizados en las redes, etcétera, etcétera, y eso termina hasta propiciando determinadas concepciones políticas económicas. Es decir, los medios de difusión masivo, especialmente lo que sea imagen, la pantalla, sea de este tamaño, sea la del televisor, etcétera,